Bienvenidos, muy buenas tardes. La primera imagen es la marcha sobre tribunales contra la Corte Suprema de Justicia. El pronunciamiento de miles de personas hartas del comportamiento de la justicia en la República Argentina. Y hoy tenemos, doctor Darío Villarroel, mucho para agregar a esto. Pero primero vamos con las imágenes de lo que allí está sucediendo. Víctor, hubo mucha gente, estuvo caminando en la zona desde las 4, más allá de los convocantes, los oradores. Hay mucha gente sola, en grupos, muchos estudiantes de Derecho, muchos abogados, muchos jueces también del Poder Judicial, muchos fiscales, muchos empleados del Poder Judicial. El gremio o los gremios del Poder Judicial, no así la Unión de Empleados de Justicia y Sanción, han adherido a esta marcha. Hay muchísimas manifestaciones también en contra de la marcha y yo creo que basta saber quiénes están en contra para conocer quiénes favorecen todo intento delincuencial de la justicia en la República Argentina. Usted encuentra un juez, un camarista, alguien que dice no puede ser que marchen contra la Corte Suprema de Justicia, y se trata de personas, de integrantes de cámaras, jueces, lo que sea, que no están en el país, que ignoran lo que sucede, porque defender a la Corte es inmoral. Es una actitud que va por afuera de la ética y de cualquier mínimo amor que se pueda tener por la justicia. Peor no puede ser esta Corte Suprema. ¿Qué defienden los que están en contra de la marcha? ¿Defienden la designación a dedo? ¿Defienden la autodesignación como presidente? ¿Defienden los fallos absurdos, ya sea en derechos humanos, el 2x1, como en cualesquiera de las otras actividades, cuando con presteza pueden fallar contra determinadas personas a las que quieren mandar preso, mientras a Cavallo, que tendrían que tenerlo preso, le cajonean la medida? Así se comportan. Esa es la justicia de la Corte Suprema, responsable de los presos políticos, responsables de lo que llamaron la doctrina Irursum, que nace dentro de la Corte Suprema de Justicia. Nada de la inmundicia de la justicia, de buena parte de la justicia en la República Argentina, es ajeno a la responsabilidad de estos hombres. Por lo tanto, hoy tenemos una tarea muy sencilla. ¿Quién está en contra de la marcha? Esa persona o ese organismo o esa cámara está integrada por favorecedores de los delincuentes, ergo, también delincuentes. El pueblo se está manifestando allí porque no se puede más, Darío, con una cámara que se comporta de esta manera, con una Corte Suprema que tiene este comportamiento. Bueno, el Colegio de la Ciudad, ustedes lo conocen, a quienes representan a muchos genocidas, representan intereses de los poderosos, también la Asociación de Fiscales. ¿Te acordás los fiscales que marcharon porque eran Nisman y después se olvidaron? Esos fiscales también. ¿Y cuál es el motivo por el que se oponen? Menoscabo a la independencia del Poder Judicial. No tienen cara, no tienen tupé de decir eso. Está hablando Juan Ramos Padilla en este momento, pero nosotros tomamos contacto con Daniela Jean. Muy buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes. Bueno, ha comenzado hace unos minutos este acto en la esquina de los tribunales, la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde se han convocado a esta marcha que fundamentalmente tiene la consigna de la democratización de la justicia, en la que han asistido también diversos espacios políticos, sindicatos. Hay un escenario que ustedes veían recién sobre el que están algunos dirigentes sociales y políticos que han convocado a esta marcha, entre ellos los dirigentes de la CTA Autónoma, de ATE, también el dirigente Luis Delía. Hay una gran columna de trabajadores que responden al Pata Medina. Está el Comité por la Liberación de Milagro Sala, el movimiento, el espacio de camioneros también. Bueno, diversos espacios políticos que se han concentrado desde muy temprano aquí en esta Plaza Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, donde se ha montado este escenario y se han visto también muchos carteles pidiendo cambios en la justicia, sobre todo una justicia de cara al pueblo, es lo que se ha podido leer en algunas de las consignas que traen las personas que están formando parte de esta movilización.
Bien, Daniela, volveremos. Mientras tanto, ustedes leían allí una expresión de Alberto Fernández, el presidente de la República, sobre la marcha, es una manifestación ciudadana. Pero a propósito de él, recordemos que Alberto Fernández está iniciando esta noche una gira muy importante, una gira que tendrá resultados económicos. Nos va a decir Steffi, ¿qué va a buscar a Rusia? Nos va a decir Steffi, ¿qué va a buscar a China? Y también podemos nosotros sumar qué va a hacer en Barbados, que es algo que está como por afuera de la agenda económica que se impone Alberto Fernández con el viaje que con una comitiva importante inicia esta noche. Steffi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Bueno, en principio lo que podemos pensar es el swap con China, esto que se trascendió en la semana anterior a la comunicación oficial de que se había llegado a un entendimiento con el staff del Fondo Monetario. Busca el Banco Central ampliar el swap con China, pero de todas formas ahora se inician los feriados del Año Nuevo Chino. De hecho, hoy es Año Nuevo Chino. Felicitaciones para todos los ciudadanos chinos, ciudadanas chinas que nos estén mirando. Feliz año. Lo importante es de qué manera el presidente viene con algún tipo de definición política respecto de eso y, por supuesto, buscar más inversiones y esa relación comercial que se puede establecer con los países, Víctor Hugo. Definición del viaje dio anoche el minuto 1 con Gustavo Silvestre. Es un muy buen momento, además también es muy buen momento que el viaje ocurra después de haber reordenado las cosas con el fondo, porque por ahí mucha gente no lo sabe, pero todos los acuerdos comerciales con Rusia o con China o con cualquier país del mundo estaban prácticamente todos supeditados al acuerdo con el fondo, a que tengamos un acuerdo con el fondo. Con lo cual nosotros pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos y darnos certeza para el futuro, poder generar un horizonte de proyección que podamos alcanzar y que nos permita lo que necesitamos, que en la Argentina se siga invirtiendo, se siga produciendo, se siga generando trabajo. Justamente David recién decía eso, ¿no? Que muchos se preguntaban, ¿pero por qué no le pedimos la plata a China o a Rusia? No, y se olvidan, claro, que, lo bien decía David, que China te dice, primero acordar con el fondo y después venía a hablar con nosotros. Claro, es que en la cabeza de muchos todavía existe esa idea del mundo bipolar, claro, entre el mundo capitalista y el mundo comunista. O sea, eso no existe más, eso no existe más. No es un mundo ya bipolar entre lo comunista y lo capitalista, porque Rusia también es un país capitalista, capitalismo de Estado, si usted quiere llamarle de esa manera. Pero es bipolar en cuanto a cómo quieren dividirse el mundo, siguen siendo imperiales. Uno con Ucrania es mía, Bielorrusia es mía, y el otro con Venezuela y América del Sur, y nosotros aquí son nuestros, somos el patio trasero. Se divide en el mundo en ese sentido. La bipolaridad todavía existe y formas de guerra fría también existen. Y peligros de conflagración se dan constantemente cuando vemos que Rusia amenaza con invadir Ucrania y Estados Unidos dice, si invadís a Ucrania te la vas a ver conmigo, y también con los países de la OTAN. Y estamos ahí permanentemente expuestos a esto. Hablando de Alberto Fernández y de Olivos, vamos a ir con Claudio Cardoso a esa zona donde hoy se produjo una reunión muy importante. Claudio, buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Sí, exactamente. Una importante reunión entre el presidente argentino Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. El tema central, claro está, tiene que ver con el reemplazante de Máximo Kirchner como titular del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Massa ingresó a las 10 de la mañana aquí a la Quinta de Olivos, se retiró a las 3 de la tarde, 5 horas duró este cónclave, este encuentro, donde dialogaron acerca de diferentes temas, pero claro, el neurálgico, el central, tiene que ver con el reemplazo para Máximo Kirchner. Por eso Massa fue muy claro, dijo que en el transcurso de esta jornada el propio presidente Alberto Fernández va a ser el encargado de decir quién va a ser precisamente el reemplazo de Máximo Kirchner, un Massa que habló y que aclaró que no hay ningún tipo de ruptura dentro del bloque
oficialista. También habló muy bien de Máximo Kirchner, diciendo que en estos 2 años de trabajo se presentaron muchos proyectos y que fueron realmente muy importantes. Y además, obviamente no quiso dar ninguna pista con relación a quién debe ser el candidato, ni siquiera sobre el perfil que puede llegar a tener. Pero le propongo entonces escuchar la palabra de Sergio Massa, que de esta manera hablaba con nosotros. ¿Es verdad que usted trató de convencer a Máximo Kirchner para que no renunciara? Obviamente, el presidente también, porque en definitiva el trabajo de estos 2 años, desde el punto de vista de los resultados para el gobierno, de los resultados en términos de éxito en las leyes que impulsamos desde el gobierno, había sido importante. Pero me parece que ahora lo más importante es... ¿No hay riesgo de fractura, Sergio? No, de hecho la propia carta del todavía presidente del bloque está planteando que lo que hay es una unificación del bloque más allá de los matices que puede haber en torno a un tema u otro. La carta de Máximo naturalmente trajo de inmediato repercusiones. La primera de las cuales fue con el propio presidente de la República. Volvía Gustavo Silvestre y desde el punto de vista periodístico, como un regalo caído del cielo, venía esa carta de Máximo Kirchner que generaba el episodio más saliente que vamos a tener seguramente en toda la semana, por no decir en todo el mes de febrero, es decir, una cosa verdaderamente muy fuerte. Y allí mismo Gustavo Silvestre preguntó a Alberto Fernández sobre la carta que había aparecido minutos antes, nada más, de Máximo Kirchner. Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así. Y yo lo sé. Pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo, y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo. Por supuesto. Y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino. Estoy seguro de eso. Ahora, eso no quiere decir que dentro del frente no haya matices, haya visiones un poco más preocupadas porque este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste que nosotros no queremos hacer, ni mucho menos. Bueno, yo eso lo respeto. Máximo tomó esta decisión, mañana estaremos decidiendo a ver quién nos reemplaza. El desafío para el gobierno es extraordinario. El Fondo Monetario Internacional vive cambiando de lugar el arco. Es decir, todo lo que haya prometido ahora no va a ser igual a los 3 meses o a los 6 meses. Siempre va a generar algún tipo de exigencia. Lo hizo toda la vida. Cuando Néstor Kirchner echa al Fondo Monetario Internacional, fue como consecuencia del hartazgo que le había provocado desde el acuerdo de septiembre de 1973, lo que pasó en los 6 meses siguientes. Todo el tiempo venía Rodrigo Rato, un conocidísimo ladrón internacional, y la palabra no es exagerada, no es gratuita, porque así lo consideraron siempre en España, a fijar condiciones que determinaron que Kirchner y Labaña le dijeran: no, mire, tranquilo, no vamos a hacer nada. Y tiempo después, esto fue en enero del 2006, es decir, transcurrido 2005, decidieron pagarle al fondo y echarlo, pero ya desde mucho antes. Justamente por esas maniobras del Fondo Monetario Internacional, Néstor Kirchner no quiso saber, junto a Labaña, nada más. Vamos a ver cuál es el comportamiento que ahora tiene el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que tienen esa condición, son el escorpión, la historia del escorpión y la rana. Van a comportarse de esa forma y habrá que ver cuál es el talante del gobierno para salir al cruce a un acuerdo que lo tiene permanentemente bajo compromiso y observación, no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino de todos aquellos que hemos visto con un enorme desencanto que otra vez quedemos atrapados en los tentáculos del Fondo Monetario Internacional. Lautaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Sigamos analizando las repercusiones después de la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia de la Cámara de Diputados. Vamos a arrancar con una un tanto curiosa, Víctor Hugo. Vamos a arrancar por Julio Cobos, una experiencia no positiva que se animó a hablar desde su cuenta de Twitter, y esto fue lo que dijo. Rápidamente salieron a criticarlo en las redes sociales.
Como sucedió luego de las PASO, las internas del oficialismo impactan en el gobierno de nuestro país. En este caso es peor. Lesiona la autoridad presidencial y quita credibilidad y estabilidad por el bien de Argentina. Pedimos responsabilidad a todos los sectores del oficialismo. Déjenme repetir cuando dice lesiona la autoridad presidencial y quita credibilidad y estabilidad, recordando también, por supuesto, lo que hizo Julio Cobos cuando su voto fue no positivo en la 125 y lo que generó dentro del oficialismo, en ese caso, cuando Cristina Fernández era presidenta. El tuit se conoció durante el programa de Dugan, lo que se reía, porque es increíble, es inadmisible que Cobos haga esta manifestación cuando todo el mundo conoce lo que él hizo cuando era vicepresidente y justamente ya no era renunciar como presidente a la bancada de diputados, era directamente traicionar el gobierno que integraba y terminar con aquella transversalidad que había intentado el kirchnerismo y que había conseguido unirse en esa etapa con el radicalismo. Y hoy es pirulo de tapa lo que dijo Cobos. Es un recuerdo que haces muy bien en traer porque tiene en el fondo un poco de gracia, Lautaro. Sigamos repasando las repercusiones dentro de las diferentes opiniones en los matices que hay en el frente de todos, en este caso el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que hizo un retweet el día de ayer. ¿Y qué contenía el tuit, Víctor Hugo, que retuiteó Aníbal Fernández, que ahí arriba se puede ver a la izquierda? Aníbal Fernández retuiteó lo que dijo Carlos Rielo. ¿Qué dijo Rielo? Lástima que Máximo Kirchner no leyó este tuit cuando su papá también ganó tiempo acordando con el FMI y en 2003 con condiciones más desventajosas aún, pero le ganó su ansiedad de mostrar su posición, es lo que dice Rielo, y retuiteó el ministro Aníbal Fernández. Bueno, y vemos a la derecha, Víctor Hugo, las tapas de, en este caso, creo que es el diario Clarín, sí, ahí se ve la marca de agua. Aníbal Fernández, como pocos, debe saber que hay contextos y contextos. Una cosa es asumir con el 22%, como había ocurrido en el 2003, encontrarse sobre la mesa con algo que hay que sacarse encima, y creo que con habilidad y con carpeta dijo, mira, lo arreglamos ahora, pero después lo vamos a seguir discutiendo, y efectivamente, lo siguieron discutiendo todo el tiempo. Eso se firmó en septiembre del 2003. Los meses siguientes fueron de una pelea abierta con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto, como dije antes, vivía corriendo el arco del tipo de negociaciones, y lo manejaron de una manera extraordinaria y terminaron echándolo al Fondo Monetario. ¿Qué posibilidades hay ahora para este gobierno de echar al Fondo Monetario? Ninguna. Por eso, con el respeto que estas cosas merecen, hay que decir que los contextos son completamente distintos y ese tipo de comparación, para mi manera de ver las cosas, para nada tiene valor. Lo vi el presidente cuando lo dijo anoche, está bien, como mecanismo de defensa, frente a lo que había decidido Máximo Kirchner, lo podía citar, pero cuando uno revisa, basta leer el libro, ¿cómo era el de la Baña? Los buitres, algo así como Los Brujos, una cosa por el estilo. Después voy a buscar el título del libro y contaba perfectamente cómo había sido aquella negociación. Me lo perdí al libro, no lo tengo y lo estoy anotando porque me interesa particularmente, sobre todo en este contexto, ¿no? La historia se va repitiendo y hay que aprender las lecciones, Víctor Hugo. Lo que sí tengo para contarles es que parte de lo que se arregló, al menos por ahora con el Fondo Monetario Internacional, va a seguir una serie de caminos. En principio tiene que haber una carta de intención y un memorándum de entendimiento a donde se va a poner toda la letra chica que de manera anticipada conocimos el viernes, pero que no sabemos el detalle concreto de qué es lo que contiene ese entendimiento, porque hay muchas cosas que todavía se siguen negociando. Por eso es que yo ayer no estuve aquí, porque estuve haciendo una entrevista a Miguel Pese, que es el presidente del Banco Central. Después vamos a repasar algunas definiciones. Hay muchas cosas que todavía no están completamente definidas. Así que, entre otras cosas, cómo se va a componer las reservas, el objetivo de 5.000 millones de dólares de reservas, si va a contar o no los derechos especiales de giro, entre otras cuestiones. Si quiere, después le cuento de qué manera explica el gobierno que va a lograr la meta fiscal de 2022. Le cuento qué es lo que dice el gobierno y en función de eso vamos analizando también políticamente qué significa. Preguntan algunos amigos y están molestos porque no
pasamos el discurso de Juan Ramos Padilla, el doctor Ramos Padilla, tan respetado por cada uno de nosotros, un hombre excepcional dentro de la justicia. Había muy mal sonido, estas cuestiones técnicas, supongo que tengo que atribuirlo estrictamente a ese aspecto. ¿Estará hablando todavía? A mí me gustaría, yo hacía fuerza para que pudiéramos escucharlo, pero técnicamente me dicen, no, esto no era factible. A ver. Ya en el año 30 habían empezado a pasarse para sus socios del norte, para los yanquis, esos que también lo metieron a Delía en cana con un cable de Wikileaks. ¿Y qué ocurrió? Otra vez endeudamiento. Y además esta doctrina, para abreviar un poco la historia, se vuelve a repetir en el 76. Un juez me decía en los primeros días de diciembre, no hagas lío, ahora viene enero, hay que descansar. Es un hombre que le ha dicho en la cara, hay un diálogo, Darío, de este hombre con Irursun. En la misma Cámara Estaba Federal. con toda la voz, como no como ahora que se ha quedado disfónico, nos pasa a los profesionales, imagínense a una persona en medio de esa marcha y queriendo hablar seguramente con un volumen muy alto. No es bueno, indudablemente, el audio. Esa frase, con ese énfasis, la hubiéramos podido captar bien. Pero vos, cuando decimos que le dice en la cara algo a alguien, yo creo que alguien tendrá que publicar un día aquello que sucedió entre Ramos Padilla e Irursun. Jamás un hombre cara a cara con otro jurista importante sobrellevó lo que le dijo Ramos Padilla. ¿Te acordás de eso? Sí, en la causa Puf Puf, en la misma Cámara Federal, en una audiencia donde Ramos Padilla estaba defendiendo a su hijo, que estaba acusado, Alejo Ramos Padilla, y que en ese debate, en esa audiencia, obviamente le dijo a Irursun en la cara que lo que estaba haciendo no cumplía con el Estado de Derecho, por lo cual era algo así como un farsante de la justicia. Sí, pero se lo dijo de tantas maneras. Está grabado, aparte. Está grabado. Está grabado. A mí me gustaría tener esa Un grabación. día te lo voy a traer. Porque yo no tengo acceso a Irursun para decirle todas esas cosas. Irursun no se inmutó, claro. No se inmutó Irursun. No se inmutan por nada. No se inmuta Lorenzetti, no se inmutan frente a lo que les está diciendo ahora Ramos Padilla. Volvamos a Lautaro. Sí, sigamos analizando las repercusiones después de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora vamos a escuchar al protagonista de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Habló ayer el ministro Guzmán, dijo que nunca se tendría que haber ido al Fondo Monetario y le preguntaron por la renuncia a la presidencia de Máximo Kirchner. No estaba fácil el poder mundial con nosotros, o sea, estaban como atentos, ¿no? Nunca está fácil. Por eso nunca hay que entrar ahí. Nunca habría que haber ido al Fondo Monetario Internacional. A la Argentina le dolió mucho eso, generó muchísimo sufrimiento. A todo nuestro espacio le generó muchísimo sufrimiento. Ahora, nadie puede estar contento hoy teniendo que negociar una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Te pongo el ejemplo porque es el de hace un rato, Máximo renunciando. Si te pusieses cara a cara con él y decís, mira Máximo, esto es lo que hubiera venido si yo no negociaba así en la pandemia. El ajuste hubiera sido terrible. ¿Lo podés convencer? Es que es lo que decía, nadie en nuestro espacio político, con la visión que tenemos para la Argentina, puede estar contento con tener al Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Claro. Y lo que se hizo es todo lo que se pudo hacer y llegamos a un acuerdo que es el mejor que pudimos obtener. Y ese acuerdo permite generar más tranquilidad en la Argentina, más certezas. Y es un paso, como digo, abre un camino que se puede recorrer. En ese camino va a haber muchos pasos más, va a llevar años resolver el problema de las deudas en la Argentina. El ministro de Economía dando también una especie de respuesta a algunos de los dichos de aquellos que piensan que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido muy lamentable. Aquí están en juego lo conveniente, que por supuesto tiene composición indudable del miedo. El miedo acompaña. ¿El miedo a qué? El miedo al default, el miedo a lo que van a hacer con la Argentina, el miedo a cómo se le quieren llevar por delante. Esto es extorsión, esto es presión
de lo que Máximo Kirchner bien dijo en la carta, son apretadores del Fondo Monetario Internacional. Entonces, es lo conveniente, pero también auxilia a la decisión el temor de qué le iba a pasar a la Argentina con el default, con esa carta maldita, con ese rebenque del diablo. Estaban generando que se aceptara finalmente lo que el fondo quiere. Es muy triste para la Argentina tener al fondo acá, muy triste, indudablemente. Son delincuentes internacionales, son bandoleros internacionales, extorsionadores, como queda claro también en este tipo de negociación. Ante esto, ¿cuál es la responsabilidad que se puede tener? La de buscar el mejor camino. Lo deben haber conversado hasta el infinito, seguramente. Pero cuando uno ve quiénes son los que festejan y quiénes son los que están felices, se da cuenta a quién se dio satisfacción finalmente con el acuerdo. Tengo la mayor simpatía por Martín Guzmán, me parece una persona sincera y sabia, y con una calidad de explicación formidable, pero al mismo tiempo uno no puede evitar la desazón que esto ha generado. Después vienen todas las discusiones de tipo técnico, en las que a nosotros lo que nos corresponde más que nada es poner nuestros oídos. No, la miro a Steffi porque en realidad no es igual el análisis, porque cuando Macri pidió el préstamo, los medios que ahora aplauden no dijeron nada, se quedaron callados, lo ocultaron, no le comunicaron al pueblo. Y no se olvide que hubo una marcha que organizaron los actores, ¿se acuerdan? En toda la 9 de julio a lo largo, que tuvo poca visibilidad, ni siquiera fue tapa, había más de 500.000 personas, me acuerdo que fue un 9 de julio, un día feriado, y estaba toda la avenida 9 de julio, más o menos del Obelisco, llegando casi al sur, donde comienza la autopista, llena de gente. Los medios ahora están contentos, sacan la cara por un acuerdo, pero cuando Macri anunció no dijeron absolutamente nada. Mostraron que pidió un préstamo, pero no bajaron línea, no hubo editoriales de Morales Solá, de Kinsbaum. ¿Sabés cuál es la mayor crítica? Bueno, la mayor, no se sabe cuál sería. La entrega de todo el dinero prácticamente junto, Steffi, porque este sí que es un tema que demuestra a qué querían jugar con el maldito préstamo. Se lo dieron poco menos que todo durante el transcurso del 2018. Era para que se hiciera fuerte con vistas a las elecciones del 2019. Sin dudas, Víctor Hugo, y ahí es a donde se nota particularmente que la apuesta del Fondo Monetario Internacional en ese momento fue política. Ya lo dijeron distintos referentes, incluso lo dijo el propio Mauricio Macri. El préstamo del Fondo Monetario fue político. Yo creo que también ahí, si me permite otra lectura, Víctor Hugo, para sumarles a esto que venían diciendo ustedes, hay que tener en cuenta que las elecciones de 2019 las pierde el oficialismo en ese momento, las pierde Macri, y había mucha discusión en ese momento, y lo dijimos en su momento en distintos lugares, que no era gratis en términos políticos ir al Fondo Monetario Internacional. Parte de la derrota de Macri en 2019 tuvo que ver con haber acudido al Fondo Monetario por lo que significa el Fondo Monetario de la Argentina. Queda claro que en una situación como esta, por la magnitud de la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario, es una encrucijada muy difícil. El acuerdo o el default tienen consecuencias que se pagan en vidas de personas que están en situaciones que, por supuesto, no tienen tanto margen para absorber un golpazo como la tienen otras. Es decir, el default o el acuerdo se va a contar también en vida de las personas. Y esto, ¿no?, marca la magnitud del horror de Mauricio Macri y de todos sus adherentes al tomar aquella deuda. Dejaron estos tan pobres caminos. No hay otra. Era esto, el default, con todo lo que significa. Ya sabemos lo que fue la presión por el default del 7% de los fondos buitres. Ahora estarían todos los fondos buitres, porque no se le pagaría tampoco a los privados, si no se le paga al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, que son los países, ya no son los prestamistas privados los que toman decisiones. Un default hubiera sido una carga siniestra contra la República Argentina. Y esto es verdad. Por supuesto que tiene un componente de muchísima dignidad y mucho sentido soberano, y había muchas cosas para hacer en los foros. Yo siempre soñaba con Alberto Fernández hablando en la ONU y haciendo la gran denuncia que la Argentina se animara un poco a cambiar la historia. Ya antes del 2015 hubo algo de eso. Cuando Cristina Fernández hablaba en la ONU, consiguió
yo no quiero decir una cifra, pero me parece que eran 173 adhesiones. 173 adhesiones. No estaban a favor Estados Unidos, Israel, algunos otros pocos países, pero todos acordaban que la Argentina tenía razón en la discusión que se había impuesto frente a los fondos buitres en la ONU. Lo recuerdo perfectamente. Y que eso era aliviador, por lo menos, frente a todo lo que económicamente fue la resistencia, que cuando vimos a Macri pagando, marca casi el sentido heroico, épico, que le dieron a no pagarle a los buitres bajo la presión que estaban ejerciendo en el mundo entero. Se robaban la fragata Libertad, se quedaban con los barcos que llevaban la soja, anulaban las cuentas argentinas de los bancos, iban contra las cuentas privadas porque sabían que atacando a los privados ricos de la Argentina iban a generar que dentro de la Argentina hubiese el barullo que teníamos en aquella época y que determinó finalmente, entre otros aspectos, la caída del gobierno, la derrota, no la caída, me expresé muy mal, del gobierno en las elecciones del año 2015. Lautaro. Ayer veíamos al exministro de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, decir que no estaban arrepentidos por la deuda que se había tomado durante la presidencia de Mauricio Macri. Salió a contestarle Luis Juez y le pidió un poco de autocrítica. Ahora todos hablamos, no, en su momento había que explicar, porque si te la prestan y así todo no pudiste evitar la catástrofe que significó económica y políticamente, porque económicamente no paramos nada. Un poco de autocrítica, la gente la está pasando mal y nosotros no le cambiamos la vida a la gente. La gente la sigue pasando mal, nosotros no hicimos nada para que la gente deje de pasarla mal, y le respondía a Nicolás Dujovne, le pidió autocrítica Luis Juez en una entrevista que dio el día de ayer. Ahora vamos a ver a Javier Milei, que es más macrista que Macri, defendió al ex gobierno del expresidente y dijo lo siguiente. Es un Kicillof, es un mentiroso. El gobierno actual miente cuando dice que habían desendeudado. No desendeudaron a nada. Dejaron, no nos olvidemos, el problema de los holdouts, que eran aquellos acreedores que no entraron a los canjes, que fue algo que Prat-Gay resolvió en menos de 15 días. Y lo otro que también es falso es que todo esto es culpa de, digamos, del Fondo Monetario Internacional, es culpa de Macri, porque en realidad, y yo no soy un defensor del gobierno de Macri justamente, digamos, lo que hizo el préstamo con el Fondo Monetario Internacional fue refinanciar la deuda. O sea, el gobierno, frente al resultado de las elecciones, se queda sin acceso al financiamiento, ya venía de tener unos cuantos problemas. En realidad, el problema del financiamiento arranca en abril del 2018. Vamos a volver a tribunales. Es un hecho que no tiene muchos antecedentes. Un pueblo manifestándose respecto al comportamiento de la Corte Suprema de Justicia. Un hecho bochornoso del que han sido víctimas tantas y tantas personas, la propia gente de este canal en su momento. Y para no ir demasiado lejos, son decenas las personas que han vivido el perjuicio de esta Corte Suprema absolutamente injusta, venal, con un comportamiento venal porque no es necesario solamente el dinero, la compra de comodidad frente al establishment, el entreguismo frente al establishment también es una forma de venalidad con la que se ha comportado. Alguien podrá decir, bueno, ¿y qué esperaban de una Corte designada a dedo? En este momento el 50% de la Corte fue puesto a dedo. Esto parece increíble. Es verdad, después votó el Senado, pero presionado además por el gobierno. En principio fueron puestos a dedo y ellos lo aceptaron. Ellos estaban encantados de estar donde están ahora. Bueno, todos los desaguisados cometidos por la justicia en este tiempo, bueno, lo que sucede ahora, después Darío va a comentar, a Comodoro Pi fue finalmente a parar todo aquello de dolor. ¿Usted se acuerda cómo este canal ha cubierto lo que sucedía en Dolores, en el caso de Alessio, en el caso Stornelli? La cantidad de viajes de nuestros cronistas, el esfuerzo monumental económico de poner móviles, cientos de kilómetros, etcétera, para poder transmitir, porque importaba lo que allí sucedía. Todo eso pasó a Comodoro Pi. ¿Y para qué pasó a Comodoro Pi? Para que esa justicia venal, corrupta de Comodoro Pi, a cargo de la Corte Suprema de Justicia, proceda como ellos quieren que proceda. Vayamos con Daniela Gian, por favor, a lo que está sucediendo en estos momentos
en ese lugar donde el juez Ramos Padilla está saludando a la gente después de un discurso enfático del que solamente por cuestiones de audio pudimos escuchar una partecita. Daniela, por favor. Bueno, más de media hora el discurso del juez Ramos Padilla sobre el escenario. En este momento continúa el acto con la palabra de las actrices Luisa Culioc y Cristina Venegas, que están leyendo un documento también en relación al accionar de la justicia. Sobre el escenario una gran cantidad de dirigentes políticos y gremiales. En los últimos minutos se hicieron presentes el ex vicepresidente Amado Boudou, también el diputado Leopoldo Moró, el intendente de Ensenada, Mario Seco, algunos de los dirigentes que estuvieron participando también de esta movilización, de este acto que todavía continúa y que tiene también gran participación de gente. Acá, bueno, estamos cerca de las vallas, personas que han llegado desde muy temprano. ¿Por qué vino hoy a esta movilización? Porque la verdad quiero una justicia libre y soberana como realmente, y que se derrote todos los años de injusticia durante el gobierno macrista. Quiero que los jueces sean realmente jueces del pueblo. Gracias, señora. Bueno, algunas de las personas que están desde muy temprano acá esperando, otras que sí, Daniel, ¿algún problema hubo con el audio de la persona entrevistada? Porque no nos llegó la voz. No, simplemente para tomar recaudo en alguna entrevista más que realices allí. Bien, vamos a intentar... Al aire salió. Entonces, tranquila, Daniela, al aire salió. No me llegó a mí. No llegó acá al estudio. ¿Algo más, Daniela, ahora mismo? Bien, sí, seguimos conversando. ¿Por qué vino, señora, a esta movilización? Soy licenciado en turismo, trabajo por mi cuenta y estoy harto de la injusticia que me tienen que ir todo, mi amor. Porque así no tenemos seguridad ninguno. Yo como emprendedor, pyme, ustedes, nadie. Hacen lo que quieren. ¿Vino solo usted? Sí, cerré mi empresa, yo laburo en turismo y estuve con Mariano los otros días, lo de Luca. Estoy encabezando, vamos a hacer una comisión por la muerte de ese chico que asesinaron. Me horrorizó que las dos policías cómplices las absolvieron. Estoy a 2 cuadras de donde se hizo el asesinato. Tengo mi casa. Gracias por su memoria. También muchos casos puntuales, Víctor Hugo. En estos momentos también, arriba del escenario, están los padres de Lucía Pérez, una joven que fue asesinada en Mar del Plata. Un femicidio lamentablemente muy conocido. Están también en este momento participando de esta marcha enfrente de los tribunales, donde en este momento se está haciendo mención a la frase principal de este reclamo, la democratización de la justicia y también el fin del lawfare. Eso es lo que están mencionando ahora las actrices que están leyendo el documento central de este acto, que están siguiendo también muchas personas atentamente aquí frente a los tribunales. Si les parece, seguimos recorriendo. Ven, muchas personas han venido con carteles también. Señora, ¿por qué vino usted? Vine por la justicia, por esta injusticia, por estos vendepatrias del Poder Judicial. Que se vayan toda esta corte corrupta. ¡Fuera! Queremos una reforma totalmente nueva, donde esté a favor del pueblo, no en contra del pueblo, compañeros. ¿Qué es lo que está en contra usted del accionar de esta justicia? ¿Perdón? ¿En qué es lo que está en contra usted de esta justicia? En todo, porque no trabajan para los trabajadores, no trabajan para el pueblo, está en contra del pueblo. Gracias. No, por favor. Bueno, también, Víctor Hugo, una mención se ha hecho sobre este escenario al reciente fallo que se dio respecto a la composición del Consejo de la Magistratura. Hay un capítulo muy importante también dedicado en este acto a ese tema, que está por supuesto en la agenda del Congreso de la Nación en estos momentos y que se ha conocido en diciembre, unos días antes de que comenzara esta feria judicial. Varios reclamos, una agenda realmente importante respecto a las críticas a la justicia y puntualmente en este lugar, en esta tarde, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Qué entrenamiento nuestros periodistas para trabajar en medio de las multitudes, hacerse entender, hacer las notas, con caminar el parlante, entre ellos, con el parlante. Gracias, Daniela, muy bien. Es interesante lo que le dijo a Daniela Jean, una de las entrevistadas. Es todo el funcionamiento de la justicia. Cuando hablamos de los feminicidios, que para mí es la palabra correcta, cuando mencionamos
todo lo que ha sucedido en cada uno de los rubros con los que tiene que ver la justicia, estamos hablando ya no solamente de la Corte Suprema, pero siempre el amparo general, la imagen de lo que es la justicia emana de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es una vergüenza. Por consiguiente, si no podemos esperar nada de Lorenzetti, Rosengren, Maqueda y compañía, me faltó Rosati, ¿por qué tendríamos que esperar algo de Irursun, Ercolini? Bruglia, Bertuzzi y compañía. Bruglia, Bertuzzi. Ahí fue mencionado el Consejo de la Magistratura, Darío. Tal cual. ¿Cuándo se va a conocer el concurso? ¿Está cajoneado el concurso? Bueno, mucho tiene que ver este fallo inconstitucional de la Corte. Usted me dirá, ¿cómo? Un fallo inconstitucional de la Corte, claro, porque legisló. Dijo que una ley del Congreso, aprobada hace años, ahora es inconstitucional. ¿Y qué quiere cambiar la Corte? Quiere que el presidente de la Corte, como no tiene problema, sea también el presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Y dónde se definen quiénes van a reemplazar a Bruglia y Bertuzzi? En el Consejo de la Magistratura. Es decir, que te la arma, te la venden y te la muestran. Es muy triste lo que está ocurriendo, y recién decía la gente, y ayer lo dijo el presidente, no es solamente el tema de la Corte, es de la Corte para abajo, porque, ¿se acuerda cuando se decía que había funcionarios que no funcionan? Hay un poder judicial donde muchos jueces no funcionan, pero no porque están de un lado y otro, de hecho los hay. Se olvidan del Estado de Derecho, crean jurisprudencia, hacen derecho penal creativo, cajonean las causas, y una señora dijo, porque está en contra de los trabajadores. ¿Sabe qué? En el comunicado de las cámaras de todo el país que criticaban a la marcha, la Cámara Laboral no adhirió. La Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, que preside Alejandro Slokar, tampoco adhirió. Por eso, cuando se dice que todas las cámaras acompañadas, que no están en el ámbito de la capital, están en el interior, apoyan, es porque alguien tomó un teléfono y le dijo, muchachos, hoy, hace más de un mes que está proclamada la marcha. Hoy salieron a decir y a comunicar rápidamente por sus voceros en todos los medios que los presidentes de las cámaras federales estaban en contra de la marcha porque atentaba o era un menoscabo para su servicio. A ver, trabajen bien y no habrá marchas. Y vos, Víctor Hugo, decía que es un día histórico. Es la primera vez en la historia donde hay una marcha convocada, porque si bien hay algunos que, como Ramos Padilla, hablaron primero, la gente se convocó espontáneamente. Ahora hay mucha gente que está allí. Hay gente humilde, hay trabajadores, hay jóvenes, hay gente vieja, que a lo mejor tuvo un juicio y hace 20 años que no tiene fallo. Alguien que estuvo detenido injustamente. Porque, a ver, que haya mejor justicia, habla de que haya democracia. Si no hay mejor justicia, no se crea, no hay democracia, aunque vaya a votar. Bravo, Darío. Gracias. Muy bien, muy bien. 214, el dólar blue subió 1 peso, el dólar paralelo en la jornada del día de la fecha. Ayer había subido también después del desplome que sufrió entre el 27 y el 28. El jueves pasado había terminado en 222,50, se anunció el acuerdo con el fondo, bajó 10 pesos, 212,50. Ayer subió 50 centavos a 213 y hoy volvió a subir a 214. El gran tema, como le decimos siempre con el dólar paralelo, es de qué manera empieza a presionar la brecha cambiaria, porque saben ustedes que a partir de ahí es a donde se genera una mayor presión al mercado oficial, de la cotización oficial, y eso es lo que genera preocupación. Ayer con el presidente del Banco Central le preguntábamos justamente sobre qué sucede con la brecha cambiaria. Por supuesto que preocupa la brecha cambiaria. Había algunas herramientas que se estaban usando que ya no se van a usar más, por ejemplo la intervención en el mercado de títulos, pero lo que vemos es una especie de reacción a lo que el mercado interpreta como una crisis política dentro del oficialismo por la renuncia de Máximo Kirchner. Las reservas juegan un papel en todo esto, y en tal caso el viaje de Alberto Fernández mejorando las reservas y consigue un swap con swap, China. se dice con swap. Sí, exacto. Swap de monedas. Aprendemos cada palabra de vez en cuando, su significado, no sé. No es tan difícil aprender el swap. El swap es un intercambio de monedas. Sí, sí, por ese lado sí, pero la palabra ¿qué significa? Es como el drop. Es swap, justamente intercambio en inglés. Por eso es que todos los términos financieros, usted sabe, el mundo de las finanzas... Es que es una forma de dominio también. Parla inglés. Que hablemos como ellos. Sí. Sí. El drop.
no hay manera de decirle a ese golpe. De otra manera. No, no hay. Uno ¿Cuál podría es el decir drop? una rimadita, tampoco, una suavecita, no sirve. El drop es... Eso se encuentran palabras que son... ¿Y qué es el drop, nene? ¿Vos ¿Qué es el drop? El drop es el Sí. tiro corto, el que pica al ladito de la red. Ah, ese es lindo, Sí, ese tiro. sobre todo Bueno, con el revés. Un cortito. Ese pero no, vos decís un cortito y no. No, la gente espera que le digas drop y espera que le digas swap. Volvamos. Swap, el swap de reservas con China, que también ayer Pese comentaba en una entrevista con Ámbito Financiero que van a negociar una ampliación y sobre todo el uso de eso. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las reservas. El mismo objetivo que tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente sabe el Banco Central, y lo dice Pese, que febrero es un mes complicado porque no hay liquidación de divisas, ya pasó la cosecha fina, todavía queda para la cosecha gruesa y entonces son días de que hay que apechugar e intervenir. 50 millones de dólares hoy vendió el Banco Central en el mercado oficial de cambio. 50 millones. Sí, hoy vendió 50 millones. Es una cifra. Vamos a salir de una palabra de ellos a otra palabra, que no hay manera de, por lo que entiendo yo, de llamarla de otra forma. Bitcoins. Por favor, sí, El Bitcoin. Bitcoin es una, es una criptomoneda, ahí tenemos un término en español, y lo que se viene es una decisión, y esto resulta interesante, por lo menos para pensarlo, porque cuando veíamos los cortes de energía decíamos, ¿cuánto de esto tiene que ver con un aporte del minado de criptomonedas? ¿Por qué? Porque las criptomonedas se generan gracias a que hay computadoras validando las transacciones. Hay quienes alquilan 1000 computadoras o más que trabajan al mismo tiempo buscando un resultado que les pueda permitir de pronto un golpe de fortuna. Es decir, de la misma manera que uno va a la lotería a jugarle un número, ellos buscan hacer realidad ese número, una cosa por el estilo, a través de las computadoras, y gastan un montonazo de energía. De energía. ¿Por qué? Porque las criptomonedas se crean para pagarle, de alguna manera, una recompensa a las computadoras que están haciendo los cálculos matemáticos que validan las transacciones de criptomonedas. Como esa transacción se valida a través de un cálculo matemático, las computadoras consumen mucha electricidad y durante un periodo que no es un momento en el día, es todo el tiempo, porque las transacciones de criptomonedas están funcionando todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En todo ese uso intensivo de electricidad, por supuesto que hay, una complejidad extra a la infraestructura energética de todos los países. En el caso de Argentina, hubo una publicación hoy en el Boletín Oficial con una decisión de aumentarle las tarifas, sobre todo a aquellas grandes usuarios de más de 300 kilovatios de... Hay que tener, completar lo de los kilovatios. Sí, a los grandes usuarios que están en Tierra del Fuego. ¿Por qué en Tierra del Fuego? Porque tienen condiciones de refrigeración de los equipos naturales y entonces por eso se consume particularmente allí. Les suben hasta 4 veces la tarifa porque dice el Boletín Oficial es injusto que paguen una tarifa subsidiada para algo que tiene que ver con una inversión que puede llegar a ser muy rentable también. Bueno, un saludo para Jonathan Jaskiliov, querido amigo, hijo de un gran periodista, que me estuvo dando una clase sobre el tema de los Bitcoin. Cuando terminó en el esfuerzo que yo quiero aprender, no puedo quedarme afuera de esa información, y me explicaba y le daba vueltas cómo me costó. Pero lo casaste, sí. Sí, yo un poquito entendí, pero no, sigo sin saberlo. Nuestra generación, vos sos más joven, Darío, no te voy a involucrar, pero está muy afuera de ciertas cosas, porque de verdad que a uno le da mucho... Mirá que quería, y no sabés el sabio que es Jonathan, un saludo para esa familia. Comprar con el celular, que lo ponen así y pagan, ¿sabés eso vos? ¿Ah, sí? Sí. Yo voy a la cola, saco mi platita. Y ¿Pero lo decís con sí, hay un tipo que dice, ¿cuánto es? Y mira el celular y le dice, toma, pin, y le muestra, y la chica le dice, muy bien, vaya. Y yo saco... Escaneando el código. Déjeme explicar. ¿No ves que hay gente que no lo sabe? Eso es muy bueno, pero esto está buenísimo para explicarle a las personas. Se puede pagar con un código QR, que es como una especie de código de barras, pero es un cuadradito que tiene dibujitos. Y con eso el teléfono, hay una aplicación que lee ese código de barras y hace que la plata que yo tengo en mi cuenta te la puedo pasar a tu cuenta.
No hay más efectivo. Ese es el objetivo. A mí me gusta el efectivo. ¿A vos te gustan? El efectivo. Sí, yo pago. Cash. Cash, dame vuelto, dame la moneda. Al pan y al vino vino. Como la información de Macri en Comodoro Pi. Bueno, hay una marcha y todo tiene que ver con todo. Esta frase me la voy a escuchar decir durante todo el tiempo porque no es la primera marcha, o mejor dicho, es la primera, pero se vienen otras. A ver, ¿se acuerda que a fin del año yo le contaba a Víctor Hugo que había habido un fallo de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, Jacobucci, Carbajo y Ricci, aquel que estaba enojado porque cuando salió Cristóbal López dijo que estuvo secuestrado y después para volverlo a meter preso dijo injurias, calumnias contra la justicia, porque Cristóbal López dijo eso y lo metió preso otra vez, que era lo acordado con Mauricio Macri. Bueno, ese mismo está en esta causa que dijo en esa fecha que todo lo que tiene que ver con el espionaje, que estaba en Dolores, que Víctor Hugo le contó, que estuvo rebelde Carlos Stornelli, que tuvo que ir a aclarar Daniel Santoro, el periodista de Clarín, donde hay otro fiscal, Juan Bidone, que también está procesado, que tiene un montón de fojas, un montón de grabaciones, un montón de espionaje. Esa causa, después de tanto tiempo, 3 años, estos 3 jueces dijeron, mire, como la AFI está en la capital federal, ¿por qué no mandamos todo a Comodoro Pi? Porque hay distintos hechos y ocurrieron en distintos lugares. Entonces corresponde que sea Comodoro Pi el que investiga. Fue a sorteo a Comodoro Pi, después le conté el juego Grambolete, le tocó a la doctora Capuchetti, dijo, yo señor, no señor, a mí no me corresponde. Le tocó al doctor Lijo dijo que no. Bueno, y están, ¿sabés quién la tiene, Víctor Hugo? Julián Ercolini, en primera instancia. Bueno, ¿ahora qué pasó? Martín Baba, con aquel fallo, esperó la feria y dijo antes que se la saquen, bueno, atento que la Cámara de Casación Federal dice que corresponde allá, la causa de Lara San Juan, donde Mauricio Macri está procesado, va a Comodoro Pi. ¿Y quién va a tener que resolver el procesamiento, Víctor Hugo? Me lo decís en un instante. Dale. Ya volvemos. Me gusta un poquito de incógnita. Además te quiero preguntar, ¿Ricci es el de Pedraza también? Sí, señor. Vuelvo a la película de la causa de espionaje. Pero aclaro porque te pregunté por Ricci, para entenderlo a Ricci. Ricci es un hombre que en determinado momento estuvo denunciado por relaciones con Pedraza de Coima. Tal cual. Así de simple. No estuvo solo denunciado, hubo una causa penal. Tuvo una causa penal además. Sí, que avanzó hasta que la familia judicial le puso el manto del olvido. Tal cual. Bien. Supongamos que no tiene nada que ver, que fue una injusticia. Bien. Pensemos lo mejor. Cosa de la presunción de inocencia. Él sabe lo que con su vida, con un caso así, haría Clarín, haría el poder mediático. No podría avanzar un paso en su vida. Así es como consiguen que los jueces les pertenezcan de la forma obsesiva que se entregan. No es solamente una cuestión de venalidad, es también el miedo. Cada uno de ellos tiene algo en el ropero que los complica, o le inventan algo y saben que esto es así. Por eso Ricci vota lo que vota y por eso es también responsable de que la causa esté donde está, y esto nos va a mencionar ahora el doctor Villarruel. Recordemos que había una apelación de Macri sobre su procesamiento en la Cámara de Mar del Plata, pero ahora Baba se adelantó y dijo, antes que la Cámara de Mar del Plata resuelva, lo mando obviamente a Comodoro Pi. ¿Qué sala va a ser la que va a resolver la situación de Mauricio Macri? Mire, si yo le cuento hay que sortearla. Está la sala 1 y la sala 2. Pero Pablo Bertuzzi en la feria ya intervino con la cuestión de competencia, cuando dijo que Ercolini era el juez de la causa de Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli. La sala 1 está integrada, recuerden la marcha, por Pablo Bertuzzi, por Leopoldo Bruglia, que están ocupando un cargo que no les corresponde. Son ocupas. Fue por un decreto de Macri. O sea, van a resolver. No me digas que el otro es Llorens. El otro es Mariano Llorens, que fue puesto por Macri. O sea, a ver si me entendés. Los tipos que puso Macri por decreto para esa sala van a resolver... Porque Llorens tampoco tenía que ir ahí. Llorens sí, porque estaba preparado, era el que iba en lugar de ¿quién? De Eduardo Frailer. Seguro. Estaba ahí, en la gatera. Apenas lo secuestraron a Frailer, rápidamente, con fritas. Por eso hay que trabajar por el Poder Judicial, señores.
Después de un par de faltazos a Dolores, Mauricio Macri se presentó en 2 oportunidades y estuvimos hablando con algunos de los funcionarios de Juntos por el Cambio, con el expresidente por un día, Federico Pinedo, también con el exfuncionario Hernán Lombardi. ¿Se sienten más de locales en Comodoro Pi la gente de Mauricio Macri? No, ese es de mal gusto. ¿De mal gusto Comodoro Pi o la pregunta? La idea. Tratar de local en Comodoro Pi, queriendo que las causas vayan para Comodoro Pi. Hay jueces amigos de Mauricio Macri, juegan al pádel. Yo soy ingeniero civil, así que no soy. Yo soy local en las obras, en esas cosas. No sé lo que voy a decir. Eso es de mal gusto, nos decía el ex senador Pinedo, y le preguntábamos si de mal gusto era Comodoro Pi o la pregunta, y dijo la idea, bueno, obviamente que no querían asumir que en Comodoro Pi son mejor tratados. Un dato, nene. Mariano Llorens está denunciado en la justicia, la causa la tiene Sebastián Casanello, por visitar a Mauricio Macri, que tiene que resolver su procesamiento. Es toda una cosa tan bochornosa, tan vergonzosa. Por eso, cuando usted lea, mañana van a salir en los diarios, usted busca Clarín Nación, en la web, va a encontrar quienes se opusieron a la marcha. Todos ellos tienen un espíritu de delincuentes jurídicos, porque ninguno de ellos puede avalar nada de lo que ocurre en la justicia de la Argentina de hoy, empezando por la Corte Suprema de Justicia. Es una manera muy clara de saber en este sentido quién es quién. Vamos a volver a la marcha, aunque sea un minuto, porque después tenemos la columna, pero me da mucho gusto presentar otra vez a Daniela Gian. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Daniela. Coronados de gloria, vivamos. En estos momentos Víctor Hugo están cantando el himno nacional argentino, está terminando este acto que se había convocado frente a los tribunales, la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un discurso muy largo, con muchas críticas al funcionamiento de la justicia en sus distintos estamentos, por supuesto a la cúpula, a los jueces de la Corte Suprema y también casos puntuales sobre el lento accionar de la justicia para muchas personas que esperan fallos, para casos de violencia, para causas que avanzan en distintos juzgados a lo largo y a lo ancho de todo el país, y también con reclamos puntuales que se han escuchado durante toda la tarde aquí frente a los tribunales en la calle Talcahuano. Gracias, Daniela, muy bien, por cierto. Volvió Trump, volvió el gorila rojo, volvió el personaje más desagradable de los poderosos del mundo y volvió a decir los mismos disparates de siempre. El New York Times hoy tiene un informe muy interesante. Veamos la noticia en primer lugar, porque menciona cuál fue la estrategia de Trump para revertir las elecciones. Este tipo es capaz de cualquier cosa. La crónica de los últimos 77 días de su presidencia marca que transcurrieron entre las elecciones y la toma de posesión. Y Trump intentó subvertir la democracia estadounidense con la mentira sobre el fraude electoral que estuvo preparando durante años. Esto lo dice el New York Times y ve además este informe. Después del día de las elecciones del 2020, el todavía presidente Donald Trump ordenó a su abogado Rudolph Giuliani que hiciera una llamada. Según dijeron a The New York Times, personas familiarizadas con el asunto, Trump quería que su abogado le preguntara al Departamento de Seguridad Nacional si podía legalmente tomar el control de las máquinas de votación en los estados clave. Cuando un hombre descubre que vale todo y se comporta de esta manera, es como aquel dicho de si tenés dinero y querés hacer lo que se te antoja, lo que tenés que hacer es hacerlo. Y este es responsable frente a esa máxima pero tan dolorosa. Por cierto, es un personaje absolutamente detestable, pero que sabe que cuanto peor es, mejor. Por eso aquí también tenemos el correlato, por eso se escuchan los disparates que frecuentemente dice la derecha. Impunidad, sentido de poder absoluto, de supremacía,
De esta manera se maneja Trump. Por eso, cuando hablamos de Trump, es también una forma de hablar de lo que sucede en la República Argentina. Mire lo que la CNN cuenta con relación a este personaje deleznable, detestable, que va a ser otra vez presidente de Estados Unidos, lamentablemente. Trump quería que Mike Pence, anulara la elección de 2020, porque tenía derecho constitucional, entendía él, a hacerlo. Y afirmaba falsamente que era el derecho del presidente. Falso, pero lo decía. Trump aseguró en un comunicado que quería que el entonces vicepresidente Mike Pence anulara las elecciones del 2020. Directamente un golpe de Estado. Si no lo hubo en Estados Unidos es porque no tiene embajada de Estados Unidos adentro del país. Porque donde hay embajada de Estados Unidos siempre hay un golpe dando vuelta, blando, duro, como lo quieran. ¡Qué barbaridad! Esto pasa en Estados Unidos, que se autoproclama la cuna de la democracia. Le quedan algunos valores, le queda una justicia mucho mejor que la que se tiene en la mayoría de los países de América Latina, el famoso lawfare. Tienen un periodismo, por supuesto, el New York Times, ve usted lo que denuncia. Imagínelo a Clarín o a Nación denunciando algo así de Macri, que es exactamente el correlato local, aldeano, de la personalidad de Trump. Vamos a ver lo que hace un año ocurría, un poquito más, con los seguidores de Donald Trump. Eso que él pedía de anular las elecciones fue tomado por sus seguidores, por estos locos, porque ¿qué puede ser alguien que siga a Trump? Usted dice, sí, pero son 80 millones, no hay algún acuerdo, y habrá enloquecido el mundo. Pero la cuestión es que es muy difícil encontrar gente cuerda, porque todos están asistiendo a esto que sucedió y avalándolo. Y estos son los mismos que después son antivacunas. Los que no se vacunan en Estados Unidos son inmensamente, en forma mayoritaria, republicanos. Trump promete indulto a los asistentes al Capitolio, es decir, les asegura la impunidad. Por eso vale la pena recordar ante estas vociferantes personas que tomaron nada menos que el Capitolio en los Estados Unidos, lo que padecían los que estaban del otro lado, los que venían a defender la legalidad, en este caso, porque era un ataque directo al corazón de la democracia de los Estados Unidos. That I should be executed, thinking to myself, this is how I'm going to die. As I heard chants of kill him with his own gun, I could still hear those words in my head. I knew I couldn't sustain much more damage and remain upright. If a hitman is hired and he kills somebody, the hitman goes to jail. But not only does the hitman go to jail, but the person who hired them does. The indifference shown to my colleagues is disgraceful. No son imágenes de una película como las que en tantas ocasiones vemos. No es una película documental, es documentar lo que sucedía con quienes tuvieron que enfrentar a esa horda salvaje que se comportaba de acuerdo al mandato de Trump. ¿Y ahora qué va a hacer Trump? ¿Qué promete Trump? Y si lo promete, piense usted que no es para los que están presos, que son poquitísimos comparado con la enormidad de la cantidad de gente que lo sigue. Lo hace para esa gente. Es decir, cuando aquí alguien dice un disparate, no lo está diciendo para la élite política, lo está diciendo para los seguidores. Quiere decir que hay una perversión muy grande también en electorados de todo el mundo, porque Trump se anima a decir que los va a indultar, porque esto le gusta a los 70 y pico de millones de norteamericanos que lo votaron. Él sabe que con esto queda bien, con esto es una especie de héroe cívico. Esto piensa este hombre, mezcla de imbécil con ladrón, con sinvergüenza, con bandido, con abusador, con acosador. Lo peor, es un personaje asqueroso, absolutamente repugnante. Y va a ser otra vez el dueño del mundo, ya lo fue. Vea lo que promete. If I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. This hasn't happened to all of the other atrocities that took place recently. Nothing like this has happened. What that unselect committee is doing and what the people are doing that are running those prisons, it's a disgrace. It's a disgrace. We will treat them fairly.
Miren ustedes, habla de vergüenza, él, como avergonzado de lo que pasa, y dice, los vamos a tratar con justicia. La que él interpreta como justicia o la que él hace valer. Un cierto alivio para el mundo, pero con la desgracia en el vientre, la desgracia en la derecha, ocurrió en Portugal. Vamos primero a la parte positiva. Antonio Costa fue de alguna manera ratificado por el pueblo portugués. Ganó y obtuvo la mayoría absoluta el socialismo. Socialismo que, vale la pena recordar, le dijo al Fondo Monetario Internacional basta. Y de ese basta al Fondo Monetario Internacional sacó esta conducta de sus seguidores. Es decir, poder estar afuera de la delincuencia financiera internacional. Esto es muy valioso. Estas son imágenes del festejo que se dio al ratificarse a Antonio Costa en un lugar tan empinado, no en Portugal solamente, sino en toda Europa. Es un hombre que marca desde el extremo oriental de Europa la esperanza de contagiar al resto de ese continente que está viviendo una etapa tremenda después de lo que fue la pandemia. Este señor atravesó la pandemia exitosamente, sin el Fondo Monetario Internacional, sin estar de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, y eso vale también. Pero, por supuesto, la lucha con la derecha es atroz en todo el mundo. Vox de España tiene una gran entrada, por supuesto, por vecindad y por parentesco de ADN con la derecha de Portugal. Y la derecha de Portugal, verá usted después de escuchar al presidente Costa, lo que ha conseguido la derecha de Portugal. Os portugueses confirmaram hoje, de modo inequívoco, o que já tinham dito há 2 anos atrás. Desejam governo do PS para os próximos 4 anos. Os portugueses mostraram cartão vermelho a qualquer crise política. Os portugueses manifestaram o seu desejo de, nos próximos anos, contarem com estabilidade, com certeza e segurança. Rumo certo para o nosso país. El presidente, exultante naturalmente, porque en este mundo, ir por el lado del socialismo, de medidas de una gran justicia social como las que fue implementando, lidiar con todo el poderío de esa Europa central tan aguerridamente conservadora, es un éxito mucho más importante todavía del que puede reflejarse cuando uno dice el presidente de Portugal. Pero les decía, en el vientre de toda esta alegría viene una derecha pavorosa. Vamos a presentar primero la ultraderecha. Llega a escala a la tercera fuerza. Se llaman llega y eso sienten que llegan. Escalan a la tercera condición política en Portugal. Ahí estaba André Ventura, el líder de la ultraderecha, logrando escalar hasta la tercera posición. Sumó 11 diputados nada menos. En Portugal sufrimos lo mismo que vosotros. Una terrible amenaza socialista sobre las libertades, sobre la economía y sobre el desarrollo. Luchar con todo lo que tenemos y podemos contra esta terrible amenaza a nuestros pueblos. Los que quieren acabar con la familia como la conocemos. Los que quieren traer el marxismo cultural para la educación y para nuestras escuelas. El socialismo de Venezuela y de Cuba. A eso Portugal y España tienen que decir no y tienen que luchar con todo lo que tienen para acabar con el socialismo. Germán Martínez se llama este hombre que sustituye a Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Germán Martínez, nuevo presidente, hombre vinculado especialmente a Agustín Rossi. Él se hace cargo de la conducción del bloque oficialista
en el Parlamento. Esta es la noticia, posiblemente ahora ya la más importante de esta jornada. Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Los discursos del odio. Los discursos del odio, esos de Trump, esos de Ventura, el de Vox de España, los discursos del odio por acá. El presentador de Milei, que le dicen el Presto, no sé si tiene conocimiento el público de su verdadero nombre, pero sí le dicen el Presto, estuvo hoy protagonizando un episodio de bochorno con los periodistas de C5N, que eran los que, a través de nuestra compañera Claudia Salto, lo que querían saber si tomaba conciencia del horror de su ataque misógino y mucho peor todavía respecto a Fabiola Yáñez. Allí estaba esperando por el juicio, y esto que van a ver ahora es como ir presentando el personaje poco a poco para después entender lo que sucedió en el día de hoy. El problema mío es con Fabiola y con la fiscal Dupuy. Voy a comer el hígado uno por uno. Está todo bien lo que haga el juez, me importa 3 carajos. A mí tenés cuidado cuando enfrente tenés un rival al cual menospreciás y después te termina pateando en el piso. Y me cago en la vestidura de primera dama de esta impresentable de estar parado frente a Daniela Dupuy. No te tengo miedo y me das vergüenza ajena. Eso me da más bronca que esta idiota de Daniela Dupuy. No les pienso pedir perdón. Hay que decir que lo de hoy fue simplemente una continuidad de todo esto. Y también que lo que hemos puesto al aire es lo menos ofensivo posible para ustedes, y bueno, también para nosotros. Terrible lo que no ponemos al aire, pero basta con esto que hemos oído para tener una idea de qué clase de personaje es. Ahora lo que pasó hoy con nuestra colega Claudia Salto, a la que naturalmente le entregamos toda nuestra solidaridad y respeto profesional. ¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto a las agresiones de Fabiola Yáñez? ¿Agresiones? ¿A vos te parece agresión? Y la verdad que como mujer me parece una agresión. Ay, como mujer, no me toquen más como mujer. Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo y cuando no se cagan en eso. Mirá, no a mí me parece... con bandera. No la has tratado de prostituta. ¿A vos te parece que es una forma de...? ¿Que la guita de dónde la saca? ¿Y qué tiene que ver eso con la agresión al género? ¿Periodista o sos la hermana de ella? Soy periodista y soy mujer. Pero una flor de periodista. Bueno, no voy a entrar en discusiones ya, la verdad que no tiene mucho sentido. Veámoslo ahora en una actividad muy conocida, cuando presentaba los discursos de Milei. Quiero dedicar este acto a los miles de jóvenes que se están yendo de nuestra patria, que se suben a los aviones y escapan de este infierno que es indigno, es inmoral. Y acá están los jóvenes para demostrarles a esa casta política que lo inmoral jamás será normal en nuestra patria. Parece acá es una película documental en la que muestran la derechización de tantos jóvenes en Europa y que terminan ellos mismos matándose entre ellos, suicidándose para generar, el estado de locura que de alguna manera el mundo ya está viviendo, no es una cuestión solo de ficción. Ahora, en esa continuidad del odio, veamos que puede ser víctima el Papa, pero además el Papa, por decir algo tan decente y tan sabio como que los que evaden impuestos, se hagan cargo de esa situación. El Papa dijo eso y Milei, el que estaba presentando este personaje, el Presto, escribe este tuit. Pontifex es siempre parado del lado del mal. Si alguien le da un ataque de caridad, sale con una pistola a robar para financiarlo. Si alguien hace eso, ¿lo bendecís? Seguro que además en el medio se le pierde algo y otros les gustaría un destinatario distinto. Tu modelo es pobreza. Robar está mal. Bueno,
directamente el ataque al Papa. Le acaban de dar 30 días de prisión, domiciliaria al Presto. Bien, estábamos entendiendo. Gracias. Esta es la dinámica con la que trabaja mi compañero y mi guía Federico Ferro. Es importante, porque si saltábamos a otro tema, después teníamos que volver, y por prolijidad mediática valía la pena decirlo ahora. Va a tener que hacer un curso en el INADI, me están diciendo, y esto es de este instante. En este momento se ha conocido que el personaje vivirá 30 días de prisión domiciliaria por sus ataques. Finalmente, hay cosas que salen baratas, porque uno tendría que presentar a quién tengo ganas de decirle el mayor número de disparates. Bueno, a usted no le saldrían seguramente, pero por un momento pensémonos otra persona y démonos el gusto de decir la cantidad de disparates que tenga y decir, y puedo pasar 30 días en prisión domiciliaria, capaz que lo hago de nuevo. La verdad es que la sanción de 30 días de prisión domiciliaria es una cierta comodidad para el personaje, pero tiene mucha suerte. Mire lo de Nuremberg, el estadio nazi por excelencia, una ciudad que tiene un papel fundacional con todo lo que el nazismo ha significado en el mundo. Bueno, hay controversia en Alemania por el uso de ese estadio para un acto de grupos antivacunas, pero ¿cómo no? ¿Eso es coherente? Vayamos a las imágenes. Si esos son, y mire cuántos, esos son nazis en su ADN. Esos son esa derecha, que la derecha que se pretende más convencional dice, no, yo no soy como esa gente, pero la apoya. Cuando Trump dice lo que dice para indultar a los que atacaron nada menos que el Capitolio, a la propia democracia, al corazón de la democracia de los Estados Unidos, lo está diciendo porque eso rinde ante millones y millones de personas que lo van a votar otra vez. Por eso, cuando estos nazis están allí haciendo lo que hacen, también son representativos de la gente de derecha, están mucho más cerca. Cualquier persona de derecha está mucho más cerca de ellos que del señor Costa de Portugal, por supuesto, o que del gobierno de la Argentina, o de, por suerte, ya unos cuantos gobiernos de nuestra América Latina. Esto fue lo que sucedió. Mire, a veces el mundo nos abruma. Parece que como un tsunami nos lleva al mar y ahí nos revolea y nos da vuelta, porque no sabemos qué hacer. Una marcha contra los migrantes en Chile, que como todos los países de América Latina tiene a decenas de miles, por no decir cientos de miles, que son migrantes en otros países. Mire lo que le hacen a los migrantes venezolanos. Les rompen todo, les quitan las cosas, les cantan encima, los insultan, los humillan, los patean. Y esto es de la parte de la América Latina que los llamó, que les dijo salgan, y ellos lo creyeron, en desacuerdo con el gobierno y pasándolo mal por el bloqueo brutal que sufre Venezuela, encontraron una salida política creyendo que iban hacia Colombia. En Colombia ya eran demasiados, sigamos para Ecuador. Terminaron en Chile en este caso. Mire lo que está ocurriendo con sus vidas. Cuánta humillación, cuánto dolor. No se puede. Escuche las barbaridades que dicen sobre los migrantes. Un nivel de inmigrantes que no tienen ni control documental ni control sanitario, es decir, ingresan a campo abierto por la frontera y llegan aquí a la ciudad y empiezan a pedir en las calles y lamentablemente, lo digo, lamentablemente ha estallado un nivel de delincuencia que nunca habíamos visto. Nosotros antes salíamos a la hora que fuera a la calle, íbamos a una fiesta, volvíamos con esto, con este otro y nada nos pasaba. Ahora ni siquiera podemos andar, ni siquiera con un monedero en la mano. Porque, bueno, no vamos a hablar solamente tampoco que puro Venezuela son todos los delincuentes, ¿no? De muchas partes, hay de muchas partes. Pero lo que reversaron el vaso lo que fueron los venezolanos. La deuda ilegítima. Antes de hablar de la discusión,
Vayamos al resultado, a la consecuencia. Germán Martínez es el nuevo presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, el lugar que hasta ayer, a la media tarde, ocupó Máximo Kirchner. Germán Martínez es el nuevo presidente. A ver qué dice Cecilia Moró a través de un tuit. Ya tenemos las primeras repercusiones en esta nueva etapa. Decidí poner a disposición de mis colegas diputadas y diputados mi renuncia a la vicepresidencia del bloque, con la que oportunamente me honraran. Otra renuncia. Reafirmo mi compromiso militante de seguir trabajando por la unidad del campo popular que nos permita seguir brindándole a la sociedad una alternativa al modelo que nos antecedió en la gestión. Mi agradecimiento a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras del bloque, a Máximo, la mención para Máximo Kirchner y otra renuncia. Mientras estamos conociendo que Germán Martínez es el nuevo presidente del bloque de diputados. Con relación a lo que sucedió ayer, vamos a tomar un par de placas de lo que fue la carta de Máximo Kirchner para después entrar en algún tipo de respuestas que se han dado tan solo para poder entender qué se dice de un lado y otro en esta divergencia profunda, por cierto, que se ha dado en el Frente de Todos. He tomado la decisión de no continuar en el cargo. Nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dijo Alberto Fernández de esta renuncia de Máximo Kirchner anoche con Gustavo aquí en Minuto 1? Es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así y yo lo sé. Pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo. Es para preguntarse qué va a suceder cuando llegue la votación. Sería un problema para el gobierno que haya más votos del PRO que del Frente de Todos a la hora de votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una demostración allí en lo que hizo Máximo y en lo que ahora decide la diputada Moró. Hay una sensación de que puede haber un efecto que lleve a muchos diputados a confrontar con la decisión del gobierno. Entenderán finalmente que de todo lo que ha dañado el préstamo maldito tomado por Mauricio Macri, por los neoliberales, la salida mejor, como dice el gobierno, debería ser esta que ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, o los principios, la ideología, el desprecio totalmente justificado por el Fondo Monetario Internacional se van a imponer. Y cuando llegue el momento de la votación habrá muchos disidentes del propio oficialismo. Ya es para preguntárselo, aunque ni Máximo Kirchner ni Cecilia Moró están condicionando comportamientos, pero sí están marcando un rumbo, están marcando un camino, una discrepancia total. De esa discrepancia puede salir un voto positivo. Tenemos que permitirnos esa pregunta. Y no hay manera de permitirnos una respuesta. Vayamos a otra cosa sostenida a otro tema manifestado por Máximo Kirchner. Esta frase: permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del presidente y su entorno. Es mejor dar un paso al costado para que de esa manera él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no solo en lo inmediato, sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023. Bueno, ahí está Germán Martínez haciéndose cargo del lugar que ocupaba Máximo. Ahora habrá que ver quién ocupa el lugar de Cecilia Moró. Hay otra noticia en expectativa. Sobre esta discrepancia con la decisión del gobierno, anoche estuvo hablando el ministro de Economía, Martín Guzmán. No estaba fácil el poder mundial con nosotros. O sea, estaban como atentos, ¿no? Nunca está fácil. Por eso nunca hay que entrar ahí. Nunca habría que haber ido al Fondo Monetario Internacional.
A la Argentina le dolió mucho eso, generó muchísimo sufrimiento. A todo nuestro espacio le generó muchísimo sufrimiento. Nadie puede estar contento hoy teniendo que negociar una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Te pongo el ejemplo porque se le hace un rato, Máximo renunciando. Si te pusieses cara a cara con él y decís, mira Máximo, esto es lo que hubiera venido si yo no negociaba así en la pandemia. El ajuste hubiera sido terrible. ¿Lo podés convencer? Es que es lo que decía, nadie en nuestro espacio político, con la visión que tenemos para la Argentina, podía aceptar o querer o ver con agrado completo lo que significa el acuerdo. Es un dilema muy profundo para quienes están en el gobierno, son parte del gobierno. Lo tiene que haber sido para Máximo, para Cecilia Moró, pero ya decidieron qué van a hacer. No estar defendiendo a capa y espada aquello en lo que no creen. Es muy difícil hablar a favor de lo que uno dice, yo lo rechazo. Y está bien, finalmente, con ese criterio, que no ocupen ese lugar. Que lo haga alguien que pueda defender la posición del gobierno poniéndole la energía, la argumentación, todo lo que haga falta para ver si no solamente los diputados de la derecha, que seguramente van a votar a favor, sino también los diputados de lo que entendemos por izquierda en la República Argentina, votan también el acuerdo realizado por el gobierno. Alberto Fernández se va de gira. Esta noche parte hacia Rusia en primera instancia y después a China y finalmente a Barbados. Barbados está como fuera de agenda, va por otros motivos, tiene que ver con la cuestión climática, el reclamo de Barbados, que es una isla del Caribe que puede ser tapada por el agua un día, es decir, no existir, quedar debajo del agua. Y entonces hay que luchar contra lo que ocurre en el mundo y Alberto Fernández se ve que se comprometió y quiere hacerlo después de ir a Rusia y a China. China es importante por lo que decía Estefanía Pozzo hace un ratito nada más, el tema de los swap, de poder aumentar las reservas. Todo lo que se consiga en materia de dólares a través de superávit comercial o a través de swap o de las exportaciones directamente, como dije antes, será bienvenido, porque la fortaleza ayudará a que se mantenga el crecimiento. El gran camino para este gobierno es el crecimiento. Tiene que apostar a eso, jugarse a eso, porque de otra manera tendría que ajustar. Es decir, el déficit lo está prometiendo. Dijo tanto déficit dentro de 3 años, al año que viene, el año siguiente y el otro año. Eso hay que hacerlo, son los números. O se crece y entonces se puede hacer, y si no se crece, ahí está el desafío. El ajuste será inexorable, porque está bien que no lo pidieron, pero resultaría inexorable para cumplir con las pautas que el Fondo Monetario está exigiendo. Hoy, en búsqueda de ese crecimiento, pasó algo en Atucha, donde estuvo Axel Kicillof. Primero la información. Firmaron con China un contrato por la 4ª central nuclear por 8.300 millones de dólares. Esto es importante, con Núcleo Eléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China. Se cerró el acuerdo. Estará en Zárate, durará 60 años y va a emplear a 7.000 personas para su construcción. De esto también se trata. Aquí está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, naturalmente uno de los importantes promotores de lo que esto significó. Para este mundo que está en bancarrota, después de la pandemia sobre todo, pero también como consecuencia de su neoliberalismo acendrado, que se está dando en la mayor parte. Mire, Portugal lo tenemos que citar como una excepción y algunos de los países de nuestra América Latina, pero en líneas generales el mundo se corrió para ese lado. Las élites dominantes de cada aldea y también de la aldea global lo están determinando. Mire lo que pasa en Bélgica, desde 1983, que no tenían una inflación como la que se da este año. La inflación en Bélgica pone en riesgo la subida automática de los salarios, que esto es lo que pasa también con el tema de la inflación en la República Argentina. Más allá de admitir que hay muchas cuestiones que favorecen, que ayudan a que lamentablemente tengamos la inflación, para el gobierno el desafío es mostrar que si no emite, si consigue
dar mejores salarios, si consigue controlar la inflación, va a poder sobrellevar el acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional. Es difícil también, porque el fondo sigue pensando que el tema es la emisión. Si no se puede emitir nada, como ocurriría, ahí el gobierno va a tener un problema, pero no nos adelantemos. Lo que uno quiere es que finalmente, equivocado o no, principista o no, con carga ideológica a favor o no, el gobierno haya procedido de tal manera que dé un alivio a los ciudadanos de la Argentina, a los sectores medios y a los más vulnerables, sobre todo porque hay un sector de la sociedad que vive de la misma manera fantástica, gobierne quien gobierne, les guste o no les guste el gobierno que tienen allí. Mire lo que pasa con los alquileres en Estados Unidos, mire este informe. El alto costo de la vivienda en los últimos meses está haciendo la vida cada vez más difícil. Los inquilinos con los que hablamos se quejaron del aumento del alquiler de sus viviendas. ¿Cuánto pagaba y cuánto paga ahora? ¿Cuánto le aumentaron? A mí $150 de un golpe. $150 y es duro, es crítico. No nos alcanza, prácticamente estamos trabajando para pagar renta. Pagamos 1.600 y ahora estamos pagando 1.800. Compañías especializadas en el mercado de bienes raíces como Redfin reportan aumentos del 40% en el valor de los alquileres de vivienda en algunas ciudades. Tan mal el mundo que ni siquiera teniendo trabajo se lo puede soportar. En Estados Unidos siguen las deserciones. Es un caso muy llamativo el que se ha dado en ese país. Los bajísimos salarios, por supuesto, la calidad de los trabajos determinan que esto también sea una noticia. ¿Por qué tantos trabajadores renunciaron a sus empleos en Estados Unidos? La cifra total se elevó a 20 millones. 20 millones de personas renunciaron a la toxicidad de sus empleos. No gano nada. Tengo que entregar 1000 horas de trabajo. Me quedo en mi casa. Veo cómo puedo sobrevivir con algún otro procedimiento, con lo que llamamos una changa, que no sé cómo se dice en los Estados Unidos, porque el trabajo como tal no me está dando resultado. Esto le pasa al mundo. Esto pasa con los salarios. En un país como Estados Unidos, que tiene una inflación también mucho más alta que la de hace 30 años. Nunca hubo una inflación como la de este año, a partir de 1990. Es una barbaridad. Ni el trabajo sirve ya. Implica que en cuántos minutos, en 30, a las 8:30, en 15 minutos quizás, van a anunciar en la Casa Rosada, y allí estaremos naturalmente con Minuto 1 con Gustavo Silvestre, las nuevas autoridades que se dan frente a lo que ocurrió. Ya conocemos lo de Germán Martínez, pero ahora hay que presentarlo. Y posiblemente también en este rato habrán tomado nota de lo que significó la renuncia de Cecilia Moró, y también tendrán que anunciar quién es el vicepresidente del bloque. Todo esto en minutos nada más desde la Casa Rosada. Vamos a seguir con lo nuestro, que tiene que ver ahora con la justicia tan pero tan devaluada. Le pasan cosas a la Argentina, pero quizás ninguna tan dolorosa como tener el tipo de justicia que se ha dado en estos años. Hoy, por ejemplo, todo lo que usted aprendió fundamentalmente desde 5N, a conocer de la causa de Dolores, aquello que involucraba a D'Alessio, a Stornelli, etcétera, a Rivas, Macri, todo pasa como Doropí. Todo pasa para que Ercolini, el más grande servil que queda, al no estar Bonadío, de los intereses del establishment mediático particularmente, es el que se va a hacer cargo de esto. Así está la justicia. Por eso tenemos todavía alguna imagen de la marcha, queda gente allí. Aún, esto fue hace un ratito, sí, esto ya no es en vivo, es el momento en que creo se cantaba el himno. Bueno, un pueblo reclamando por justicia, una justicia tan necesaria. Mire lo que hoy Raúl Colman contaba en página 12, sobre vialidad, sobre una causa que hace a lo más arbitrario que uno pueda imaginarse
El insólito juicio por la obra pública en Santa Cruz, hoy retomó las audiencias, estuvo Zanini, por ejemplo, el exsecretario de Legal y Técnica, el ex jefe de gabinete Abal Medina, pedidos por Carlos Beraldi, y vienen otros declarantes como Aníbal Fernández, el propio presidente, en fin, son varios los que tendrán que pasar por allí. Hoy, Alberto Fernández pidió unos días porque está de gira, pero cuando venga quiere ir personalmente a participar de este juicio, que es una verdadera tristeza. A ver qué más dice Raúl Colman. En los 3 años de audiencias, a Cristina casi no se la nombró, dado que no tuvo participación ni en las licitaciones, ni en la adjudicación, ni en el control de las obras. Todo se hizo en Santa Cruz y el presupuesto para cada uno de los tramos de la ruta fue aprobado por el Congreso Nacional. Aún así, para la Fiscalía, qué vergüenza, Cristina es la principal acusada. Puede ser acusada de lo que sucedía en Santa Cruz, votado por el Congreso, porque en Santa Cruz tenía muchas obras Lázaro Báez, injustamente prisionero del juez Casanelo y del diario Clarín. Lo pusieron preso porque se podía fugar y venía a entregarse, venía en avión personalmente a decir aquí estoy. Una de las cosas aberrantes que se ha dado con la justicia en la República Argentina, pero tan estigmatizado está que no va a encontrar muchos que le digan que es una injusticia y una infamia que ese hombre siga preso durante tantos años. Un hombre que además ha tenido la dignidad de no mentir, porque si mentía, salía con dinero, salía con sus hijos libres, salía sin ningún tipo de problemas. Y no quiso mentir porque bastaba que dijera sí, hay algo de plata que en algún lugar debo tener y que es de ella. Nada más que con eso. Punto. Le ponían la firma y salía en persona el fiscal, ¿cómo se llama el excavador de la Patagonia? Marijuán. El fiscal Marijuán, los cámaras están en todas, muchas gracias. El fiscal Marijuán le ofreció personalmente, esto se lo puede contar muy bien el doctor Maximiliano Rusconi, le ofreció cuánto dinero usted necesita para vivir el resto de su vida. Es decir, no todo, no le podemos dar todo, pero una parte se la podemos dar. Pero todo lo que hay que hacer es decir lo que usted sabe que tiene que decir. Y no lo dijo. Bueno, ¿cómo no iba a tener todas las obras en Santa Cruz? ¿Cómo puede competir alguien? No tenía todas, 50 de 80, pero igual. ¿Cómo puede ir alguien a competir con sus empleados desde acá, con el traslado desde acá, a quien está de local y puede hacer lo mismo? Esta es la causa, esta es la vergüenza. Lo de Macri ya se lo conté, todo pasó a Comodoro Pi, todo es parte de esa justicia a la cual hoy el pueblo fue por lo menos a llamarle la atención, a decirles, así no podemos seguir. Viene Gustavo Silvestre con otro programón, lo de anoche, batiendo récords. Y lo de esta noche también, porque ahora tenemos que saber qué van a contar desde la Casa Rosada sobre las nuevas designaciones que tenemos. Queda con ustedes entonces, minuto 1, el Gato Silvestre, y nosotros, si Dios quiere, tendremos mucho gusto de estar acompañándolos mañana. Hasta entonces.